Hola, buenas tardes. El objetivo de este video es mostrar el uso del modelamiento implícito tridimensional, en particular el Leapfrog, para modelar geología distrital y las ventajas que eso tiene para entender y para darle un concepto tridimensional a cualquier eh, marco geológico que es necesario para cualquier proyecto, ¿no es cierto? Eh, un proyecto, aunque sea local, aunque esté trabajando con muestras específicas o geoquímicas, qué sé yo, siempre tiene que tener un marco geológico y ese marco geológico siempre es tridimensional porque la geología es tridimensional y además eh, está relacionado a una secuencia de eventos y el modelamiento implícito es precisamente eso, ¿no es cierto? Modelamiento tridimensional de secuencias de eventos geológicos que dan origen a las unidades. Entonces, eh, modelar la geología distrital o regional, ¿no es cierto? Puede ser muy útil para generar precisamente el concepto geológico fundamental para cualquier proyecto. Entonces, en este caso, en este ejemplo, ¿cómo lo desarrollamos, ¿no es cierto? Este es un mapa, es un modelo tridimensional regional, ¿no es cierto?, del distrito Carrizalillo-Tofo, y que fue hecho en base principalmente a la información del CERNAGEOMIN, ¿no es cierto? Esto no es solo un modelo de bloque estratigráfico, sino que cada uno de las unidades geológicas tiene su volumen, ¿cierto? Es un volumen, es un sólido tridimensional, ¿cierto? Que uno lo puede prender o apagar como quiera, ¿cierto? Que puede ser muy útil para digamos, mostrar la secuencia de eventos. Bueno, ¿cómo lo construimos esto? Está hecho principalmente a partir de la geología de superficie de Kreischel, Arévalo y otros, ¿no es cierto? Del mapa del Senagiomin eh, para el área de Carrizalillo y Tofo, ¿no es cierto? Está pegado sobre una superficie, sobre la topografía, que también que es del dominio público también, si no me equivoco, está una topografía Aster con puntos cada 30 metros. Bueno, y sobre eso, el primer paso es trazar las estructuras, ¿no es cierto? Para generar un enrejado estructural que nos va a permitir después definir dominios estructurales, ¿cierto? A esto me refiero con el enrejado estructural. ¿Y esto cómo se construye? Bueno, cada una de estas superficies puede ser construida de manera tan simple como el, el digamos, a ver, vamos a poner acá un color más brillante para que sea mejor, ¿no es cierto? Puede ser construida a partir de la traza en superficie, ¿cierto? Que la extraemos del mapa, entonces tiene eh, digamos, el control de terreno de la traza. Y en este caso está hecho con un punto estructural, que es el que está acá abajo, es este de acá, ¿cierto? Entonces, con la combinación de la traza más este punto estructural, que es digitado también directamente en Leapfrog, nosotros obtenemos este plano, ¿cierto? Y el mismo proceso se repite para todas las otras estructuras, ¿no es cierto? Tenemos un set acá, estas son todas las estructuras que están definidas en el proyecto y en general están todas definidas por su traza, ¿no es cierto? Y algún punto estructural, ¿no es cierto? Algunas están solamente definidas por puntos estructurales. Entonces, cada falla o cada estructura más bien, para ser más genérico, es un evento independiente. Eh, y se puede modelar de la misma manera. Y después es necesario dar, digamos, incorporarle la secuencia de eventos y la secuencia de cortes que forman la hipótesis del marco geológico que uno va a ocupar en este caso. Entonces, vemos acá. La, las relaciones de corte, acá yo lo voy a ejemplificar con tres estructuras, ¿no es cierto? Que si vemos acá, en el sistema de fallas, se refiere a la relación geométrica que hay entre las estructuras, ¿no es cierto? Cada plano de falla es una superficie curviplanar independiente y lo que define su extensión es las interacciones entre ellas. Y la interacción está basada primero en la temporalidad, ¿no es cierto? Las fallas más recientes
cortan a todas las otras fallas, ¿cierto? Entonces, esta no interactúa con otras fallas en el sentido de que no es limitada por ninguna otra porque es la más reciente o la que tiene los movimientos más recientes, más bien. Así es como se considera. Si vemos esta otra falla, que es la falla, se está aquí, a ver, es acá. La falla tofu choros pleito, ¿no es cierto? Así le llamamos dentro del modelo. Eh, Primero que nada, yo estoy diciendo que es cortada por la falla cizalla liguera y por eso temporalmente está más abajo, ¿no es cierto? Es más antiguo que la falla cizalla liguera y además yo le digo que esa interacción consiste en lo siguiente. La falla tofu choros pleito termina contra la falla cizalla liguera, ¿no es cierto? Por el lado noroeste. Entonces eso quiere decir que yo construyo esta superficie, pero no pasa hacia el lado sureste de la falla choros pleito, que es lo que nosotros podemos apreciar acá, ¿cierto? La estructura más antigua termina contra la estructura más reciente, ¿no es cierto? La que tiene los últimos movimientos. De una manera similar, una estructura que en la secuencia es más antigua, ¿no es cierto? En el sentido de que está siendo cortada por las otras. Esto temporalmente no necesariamente es así. Puede tratarse de una falla conjugada que es contemporánea a una de las otras o que está limitada a un sector, pero lo importante acá es la interacción geométrica, ¿no es cierto? Lo que estoy diciendo yo es que esta falla interactúa con las fallas más recientes o que están después en la secuencia de corte. Entonces, le estoy diciendo yo, esta falla termina contra la falla tofu choros pleito por el sureste y contra la falla cizalla liguera por el noroeste, ¿no es cierto? Y eso a mí me define completamente la interacción entre estas tres fallas, ¿cierto? Y eso lo que hace es dividir el espacio del modelo, ¿no es cierto?, en varios bloques distintos. Entonces, una versión simplificada de estos bloques, se los muestro enseguida, ¿cierto? ¿Cierto? Yo puedo generar tres bloques geológicos, como pueden ver acá, ¿ya? Basados en las estructuras principales, que son muy similares a las que ya les mostré, ¿no es cierto? Yo genero tres dominios estructurales o tres dominios geológicos. Y dentro de cada uno de esos dominios yo construyo mi secuencia de eventos geológicos. Entonces, ¿sí? Entonces, si nos enfocamos en este bloque central, que es el bloque tofu pleito, ¿no es cierto? Nosotros podemos, ¿cierto? Nosotros generamos la geología dentro de ese dominio, ¿no es cierto? Es como un subconjunto de mi dominio geológico, ¿cierto? ¿Y cómo está generado esto? ¿Cierto? Es una secuencia de superficies de eventos geológicos, ¿cierto?, que tienen también sus relaciones de corte muy parecidas a lo que vimos con el sistema de falla, ¿cierto? Yo genero cada una de estas superficies por separado, de manera independiente, ¿no es cierto? Lo que genera este caos de superficies que pueden ver acá. Son todas superficies que son caóticas porque son independientes. Ni siquiera están restringidas al dominio en que yo las generé, ¿cierto? Entonces, pero cada una representa un evento geológico que a mí me interesa mostrar, ¿cierto? Ese es un depósito, ese es otro depósito, qué sé yo. Y todos tienen sus edades y las relaciones. Este es un caso la formación Punta del Cobre, digamos, un plano estratigráfico de la formación Punta del Cobre. Y cada una tiene su lugar en la secuencia de eventos, que yo los fijo acá, ¿no es cierto? Ordeno mis superficies según su posición en la secuencia de eventos geológicos, ¿cierto? Y eso a mí me genera, si yo apago las superficies, esas relaciones de corte me generan mis sólidos finales, ¿ok?, de acuerdo a esta secuencia, ¿cierto? Y por supuesto yo puedo hacer lo mismo para los otros
para los otros dos dominios de mi modelo geológico, ¿cierto? Entonces, el primer paso es hacer el modelo estructural, dividir mi modelo en los dominios geológicos o estructurales que yo considere adecuados, y después cada uno de esos dominios modelar la geología según la secuencia geológica adecuada. Y con eso yo obtengo un modelo geológico que me sirve, entre otras cosas, ¿no es cierto? Si yo si quiero lo puedo representar en secciones, ¿no es cierto? Que es un paso y un, digamos, todos los marcos geológicos, ¿no es cierto? Usualmente requieren que uno muestre una sección para entender la geología, la geología en profundidad, en 3D, las relaciones geológicas, ¿no es cierto? Pero al desarrollar yo mi plan en 3D, aparte de generar una sección, yo genero literalmente infinitas secciones, ¿cierto? Dependiendo de simplemente la orientación que yo quiero trazar. Yo tengo un modelo 3D que está completo, ¿cierto? A ver si lo podemos ver acá. Ahí está, ¿no es cierto? Ahí está. Tengo mi modelo geológico completo. Yo genero una sección una sección representativa donde a mí me interesa mostrarla. A ver, un momento, ahí está, ¿no es cierto? Y yo podría generar una sección en cualquier otra orientación, ¿cierto? Y son, como decía, literalmente infinitas secciones las que yo puedo generar porque es un volumen 3D. Y, ¿no es cierto? También puedo generar plantas, también infinitas plantas, infinitas secciones, qué sé yo. Pero todo a partir de un modelo 3D, ¿no es cierto? Generado con todos los conceptos geométricos, temporales y de relaciones de corte entre los eventos geológicos. Y lo último que les quiero mostrar es que en el caso, por ejemplo, acá hay digamos, un ítem adicional, una característica adicional que le agrega al modelo, que es, a ver si lo conseguimos ver acá. Si yo apago el sólido de la formación punta del cobre, a ver, un segundo. Okay. A ver si lo podemos ver acá. Ahí sí. Le vamos a cambiar el color, vamos a poner un gris. Ahí, color gris oscuro. Ya, ¿cierto? Sí. Amarillo mejor, ahí está. Dentro de la formación punta del cobre, yo además generé estas superficies que me permiten a mí visualizar la estratigrafía, ¿no es cierto? Más bien, estos no son planos digamos, que necesariamente hayan sido medidos en terreno, pero es una manera de representar el plegamiento y el ordenamiento estratigráfico y la disposición de la formación punta del cobre en este caso particular. Entonces, de hecho, acá me sirve más si yo apago todas las otras, a ver, ¿cierto? Si yo prendo solamente la formación punta del cobre y le doy acá cierta transparencia, ¿cierto? Yo puedo ver que estos planos estructurales están circunscritos solamente al sólido resultante de la formación punta del cobre. ¿Y esto cómo se genera? ¿Cierto? Con la opción que se llama interpolantes de forma, interpolación de formas, cuya entrada es primero el sólido, el sólido al cual se tiene que circunscribir, ¿no es cierto? Que es en este caso el sólido de la formación punta del cobre que ya les mostré. Y ocupando algunas observaciones que también se pueden se obtuvieron del mapa geológico de superficie, ¿no es cierto? Observaciones de rumbo y manteo. Interpola digamos, un campo de deformación
o de planos de deformación que se ajusta a las observaciones de terreno que están codificadas acá en estos puntitos estructurales. Entonces, bueno, y el resultado final es el que les mostré en un principio. A ver si lo podemos ver acá de nuevo, ¿no es cierto? Es un mapa geológico en 3D que tiene múltiples usos. Se lo pueden usar primero, para entender el concepto estructural y para eh, em, entender la secuencia de eventos geológicos y la interacción entre las unidades geológicas, ¿no es cierto? ¿Qué instruye qué? Digamos, poner a prueba todas las hipótesis que uno tiene de la geología y que puede extraer del mapa de superficie. Y además le sirve para generar secciones en 2D si es que las requieren y, bueno, hacer cualquier otro tipo de análisis eh, que les pueda servir. Y como decía en un principio, cualquier proyecto necesita un marco geológico y un marco geológico siempre está relacionado con geometría 3D y una secuencia de eventos. Bueno, eso es lo que tenía preparado para ustedes y muchas gracias por su atención.